La multiplicación de los panes. En la vida, miramos lo que tenemos. Y sentimos. No es suficiente para avanzar. No es suficiente para sostenernos. No es suficiente para ayudar a otros. Donde las manos están casi vacías. Y las necesidades parecen demasiado grandes. Y entonces aparece una pregunta silenciosa. ¿Qué haces cuando lo que tienes no alcanza? Tus fuerzas son pocas. Los recursos son limitados. Tu esperanza comienza a agotarse, porque todos, en algún punto de nuestra vida, hemos estado ahí, frente a una situación que nos supera, una realidad que no sabemos cómo cambiar. Pero hay algo que esta historia revela, algo que puede transformar completamente la forma en que vemos nuestras limitaciones. Que lo poco, en las manos correctas, puede convertirse en algo que nunca imaginamos. Y tal vez, el verdadero milagro no comienza cuando tenemos más, sino cuando aprendemos a entregar lo poco que tenemos. Capítulo 1. Cuando lo que tienes no parece suficiente. El sol comenzaba a inclinarse lentamente sobre el horizonte, y la multitud no dejaba de crecer. Venían de todas partes. Hombres, mujeres, ancianos. Familias enteras caminando por caminos polvorientos, siguiendo a un hombre que no hablaba como los demás. Jesús. No había promesas de riqueza, de poder. Pero había algo en sus palabras, que tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. Algo que no podían explicar. Algo que los hacía quedarse, aun cuando el cansancio comenzaba a sentirse en sus cuerpos. El día había sido largo, con el aire que estaba seco, el suelo caliente bajo sus pies. Y aún así, nadie quería irse, porque cuando alguien encuentra una verdad que le da vida al alma, todo lo demás comienza a perder importancia. Pero mientras las horas pasaban, una realidad silenciosa comenzó a aparecer. El alimento comenzaba a faltar. Las miradas comenzaron a cambiar. Al principio eran miradas de esperanza. Luego se convirtieron en miradas de preocupación. Los niños comenzaban a inquietarse. Los adultos comenzaban a hacer cuentas en su mente. No había suficiente. Era poco para todos. Había una multitud tan grande. Y en medio de ese momento, los discípulos comenzaron a notar algo que no podían ignorar. La necesidad estaba frente a ellos. Real, urgente, imposible de esconder. Y aunque el ambiente seguía lleno de fe, también comenzaba a llenarse de una pregunta que nadie quería decir en voz alta. ¿Cómo vamos a resolver esto? Porque en la vida, la fe y la realidad parecen chocar. Donde creemos, pero al mismo tiempo no vemos cómo las cosas pueden cambiar. Y quizás, ese era exactamente el escenario donde algo mayor estaba a punto de ocurrir. Porque a veces, cuando todo parece insuficiente, es cuando el milagro está más cerca de comenzar. Capítulo 2. Una multitud con hambre, y una pregunta imposible. El murmullo comenzó a crecer entre la multitud. Al principio era casi imperceptible, pero poco a poco se volvió evidente. Las personas empezaban a hablar entre sí. Algunos buscaban entre sus pertenencias. Otros miraban a su alrededor, esperando encontrar alguna solución. Pero no había nada. Ningún mercado cercano. Algún lugar donde comprar alimento. Ninguna forma clara de resolver lo que estaba ocurriendo. Los discípulos lo sabían. Podían ver la necesidad en los rostros, el cansancio, el hambre, la incertidumbre. Entonces se acercaron a Jesús. No con duda, pero sí con preocupación. Despide a la gente, para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. Era una sugerencia lógica, responsable, práctica. Desde su perspectiva, era lo correcto. Porque cuando enfrentamos una necesidad, nuestra mente busca soluciones dentro de lo posible, de lo que conocemos, dentro de lo que podemos controlar. Pero Jesús no respondió como ellos esperaban. Los miró.
Y dijo algo que cambió completamente el enfoque de la situación. Denles ustedes de comer. El silencio fue inmediato. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los discípulos se miraron entre sí. No entendían. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían ellos alimentar a miles de personas? Felipe fue uno de los primeros en responder. Había hecho cálculos mentales rápidamente. Había evaluado la situación con lógica. Ni con 200 denarios de pan sería suficiente para que cada uno reciba un poco. Era una respuesta honesta, pero también revelaba algo profundo. Estaban mirando la situación desde sus propios límites, desde sus propios recursos, desde lo que ellos podían hacer. Y cuando todo se mide desde lo humano, lo imposible siempre parece más grande. Pero Jesús no estaba planteando una pregunta económica. No estaba buscando una solución lógica. Estaba llevando a sus discípulos a un lugar diferente. Un lugar donde la pregunta no es ¿cuánto tenemos?, sino ¿qué estamos dispuestos a entregar? Porque en la vida, Dios no está esperando que tengamos suficiente, sino que aprendamos a confiar, incluso cuando parece que no alcanza. Y en ese momento, cuando todo parecía limitado, algo pequeño estaba a punto de aparecer. Algo que cambiaría completamente la historia. Porque a veces, el milagro comienza con algo tan sencillo, que casi nadie le presta atención. Capítulo 3. Lo poco en manos humanas. En medio de la multitud, entre rostros cansados, conversaciones inquietas y miradas llenas de incertidumbre, había alguien que pasaba desapercibido. Un niño. No tenía autoridad. Tampoco tenía influencia. Ni siquiera tenía una posición importante. Solo estaba allí, como uno más entre miles. Pero en sus manos, llevaba algo. 5 panes. 2 peces. Nada extraordinario. Tampoco algo que llamara la atención. Nada que pareciera suficiente para cambiar la situación. Andrés, uno de los discípulos, fue quien lo notó. Se acercó a Jesús y dijo, «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces». Pero incluso mientras lo decía, añadió algo que reflejaba lo que todos pensaban. ¿Más qué es esto para tantos? Era una pregunta lógica, la voz de la realidad. El pensamiento que surge cuando lo poco se enfrenta a lo imposible. Porque cuando miramos lo que tenemos y lo comparamos con lo que necesitamos, casi siempre parece insuficiente, demasiado pequeño, muy limitado, extremadamente poco. Pero el niño no dijo nada. No cuestionó. Tampoco calculó. Simplemente, estaba ahí, con lo que tenía, disponible. Y quizás ese fue el detalle más importante de toda la escena. Porque muchas veces pensamos que para que algo cambie, necesitamos tener más recursos, mucho más oportunidades, infinitas capacidades. Pero esta historia comienza a revelar algo diferente, que el milagro no empieza cuando lo tenemos todo, sino cuando alguien está dispuesto a entregar lo poco que tiene, a confiar, soltar, a no retener. Porque lo que permanece en nuestras manos sigue siendo limitado, pero lo que se entrega puede transformarse, y en ese momento, aquello que parecía insignificante estaba a punto de convertirse en el centro de algo extraordinario. Porque cuando lo poco pasa de manos humanas a manos divinas, todo puede cambiar. Capítulo 4. La mirada de Jesús. El niño seguía allí, con los panes en sus manos, pequeños, simples, insuficientes, a los ojos de todos. Los discípulos observaban la escena en silencio. Sabían lo que tenían frente a ellos, y sabían que no alcanzaba, no para una multitud tan grande, o una necesidad tan evidente. Pero Jesús no miró los panes como ellos. No los vio como algo pequeño. No los vio como algo inútil. Los tomó.
con calma, con toda la intención, como si ya supiera algo que los demás aún no podían ver. Porque donde otros ven escasez, Dios ve posibilidad. Jesús levantó la mirada hacia la multitud, miles de personas, esperando, sin saber lo que estaba a punto de ocurrir. Entonces dio una instrucción sencilla: hagan que la gente se siente. Los discípulos obedecieron. Organizaron a las personas en grupos, sobre la hierba, en medio de un paisaje que aún no mostraba ningún indicio de milagro. Todo seguía igual. La cantidad no había cambiado. Los recursos no habían aumentado. La necesidad seguía siendo la misma. Pero algo sí había cambiado. Los panes ya no estaban en manos humanas. Estaban en manos de Jesús. Y ese era el punto de quiebre. Porque muchas veces queremos ver resultados antes de confiar. Queremos ver la solución antes de obedecer. Queremos entender todo antes de entregar lo poco que tenemos. Pero en esta escena, el milagro aún no había ocurrido. Y aún así, Jesús ya estaba actuando. Porque la fe no comienza cuando vemos. Comienza cuando decidimos confiar. Y en ese momento, en medio de una multitud que aún no sabía lo que estaba por suceder, Jesús sostenía en sus manos lo que parecía insuficiente, pero que estaba a punto de convertirse en algo imposible de explicar. Porque cuando Dios toma lo poco, no pregunta si alcanza, simplemente comienza a transformarlo. Y si mientras escuchas esta historia, sientes que algo dentro de ti comienza a despertar, tal vez no es casualidad. Tal vez hay algo que tu corazón necesita recordar. Que incluso en los momentos donde sientes que no tienes suficiente, Dios aún puede hacer algo extraordinario con lo poco que tienes. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, historias que no solo se escuchan, sino que se sienten, te invito a acompañarnos en este camino. Puedes suscribirte a este canal y dejar tu me gusta. Formar parte de este espacio donde seguimos explorando juntos las verdades más profundas de la Biblia. Porque a veces, una sola historia puede llegar en el momento exacto y transformar la manera en que vemos nuestra propia vida. Continuemos con la historia. Capítulo 5. El momento del milagro. El silencio se hizo más profundo. La multitud ya estaba sentada. Grupos organizados sobre la hierba, esperando, sin saber exactamente qué. Los discípulos permanecían atentos, observando, intentando entender lo que estaba por suceder. Pero todo seguía igual. 5 panes, 2 peces, nada más. Entonces Jesús levantó aquello que tenía en sus manos. No lo escondió, tampoco lo minimizó. Al contrario, lo elevó. Y en ese momento, hizo algo que parecía inesperado. Dio gracias. No porque ya hubiera abundancia, porque el milagro ya fuera visible, sino antes, en medio de la escasez, a mitad de lo que aún no había cambiado. Dio gracias, porque la fe verdadera no espera ver para creer. Confía, incluso cuando todo sigue igual. Entonces comenzó a partir el pan. Un gesto simple, cotidiano, algo que cualquiera podía hacer. Pero esta vez, era diferente, porque lo que estaba ocurriendo no dependía del acto, sino de quien lo estaba haciendo. Jesús partía el pan, y lo entregaba a los discípulos, y ellos, lo repartían, una y otra vez. Y entonces, algo comenzó a suceder. El pan no se acababa. Las manos seguían recibiendo. Los discípulos miraban, confundidos, intentando entender. Pero no había explicación lógica. Lo que había sido partido, seguía apareciendo. Lo que parecía insuficiente, seguía alcanzando. Y poco a poco, la preocupación comenzó a desaparecer, reemplazada por algo nuevo. Asombro. Porque estaban presenciando algo que iba más allá de lo natural. Algo que no podía ser calculado.
ni controlado, mucho menos explicado. Porque cuando Dios interviene, las reglas humanas dejan de tener la última palabra. Y en ese momento, el milagro ya no era una posibilidad. Era una realidad que se extendía, de mano en mano, de persona en persona, llenando no solo estómagos, sino corazones que comenzaban a entender que en las manos de Dios, lo imposible puede comenzar con algo tan pequeño como esto. Capítulo 6. Cuando lo imposible comienza a suceder. Las manos no se detenían. Los discípulos caminaban entre la multitud, entregando pan, entregando alimento. Y algo no tenía sentido, porque mientras más repartían, más había. Miraban lo que llevaban en sus manos, y no disminuía. Volvían a tomar, y seguía allí, una y otra vez, como si la escasez hubiera desaparecido, como si las limitaciones ya no existieran. La multitud comenzaba a notar lo que estaba ocurriendo, al principio con sorpresa, luego con incredulidad, y finalmente, con asombro, porque todos estaban recibiendo. Nadie quedaba fuera, nadie era ignorado, cada persona, uno a uno por cada familia, todo rostro en aquel lugar, estaba siendo alcanzado, y lo que comenzó como una preocupación silenciosa, se transformó en un momento imposible de olvidar, porque cuando Dios actúa, no lo hace a medias, ni de forma limitada, tampoco lo hace solo para algunos. Su provisión alcanza, toda su provisión lo cubre, su provisión llega, incluso donde parecía que no podía llegar. Los discípulos seguían caminando, pero ahora sus rostros habían cambiado. Ya no había duda, tampoco había cálculo, había algo nuevo en sus ojos. Fe, porque estaban viendo con sus propios ojos, que lo que antes parecía imposible, ya no lo era. Y quizás ese es el momento más poderoso de toda esta historia. No cuando el milagro comienza, sino cuando te das cuenta de que ya está ocurriendo. Cuando dejas de preguntar cómo será posible y empiezas a vivir lo que está sucediendo frente a ti, porque hay momentos en la vida donde Dios no solo responde, sino que transforma completamente lo que creías que era tu límite. Y en ese instante, en medio de una multitud saciada, algo quedaba claro. Lo que había comenzado como poco, ya no tenía ninguna señal de escasez, porque cuando Dios multiplica, no hay forma de detener lo que Él ha comenzado. Capítulo 7. La abundancia inesperada. La multitud había dejado de hablar. Ya no había murmullos de preocupación. Ya no había miradas inquietas. Ahora, había silencio. Silencio distinto. Solo silencio lleno de asombro. Todos habían comido. No un poco, mucho menos lo justo, sino hasta saciarse. Los rostros que antes reflejaban necesidad, ahora mostraban descanso. Los niños ya no estaban inquietos. Los adultos ya no hacían cuentas, porque la necesidad había desaparecido. Pero lo más sorprendente, aún no había terminado. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: recoged los pedazos que sobraron, para que nada se pierda. Los discípulos comenzaron a caminar nuevamente, pero esta vez, no para repartir, sino para recoger. Y mientras avanzaban, algo volvió a sorprenderlos. Había más, más de lo que esperaban, mucho más de lo que podían imaginar. Canastas llenas, una tras otra, no de escasez, sino de abundancia. 12 canastas. Más de lo que había al principio, algo de lo que parecía imposible, porque cuando Dios da, no da desde la limitación, da desde la plenitud. No solo cubre la necesidad, la sobrepasa, la desborda, y en ese momento, los discípulos entendieron algo que nunca olvidarían. No se trataba solo de alimentar a una multitud, se trataba de revelar una verdad. Que en las manos de Dios,
Lo poco no solo se vuelve suficiente, se convierte en abundancia. Y quizás, esa es la parte que más cuesta creer. No que Dios pueda ayudar, sino que pueda hacerlo de una manera que supere todo lo que imaginamos. Porque muchas veces esperamos lo justo, pero Dios responde con más, mucho más. Y en medio de aquel lugar, donde horas antes había incertidumbre, ahora había evidencia. Evidencia de que cuando Dios interviene, la historia nunca termina igual. Capítulo 8. El milagro que sigue ocurriendo hoy. El sol comenzaba a descender lentamente, y la multitud empezaba a dispersarse. Algunos caminaban en silencio, otros hablaban entre ellos, intentando explicar lo que acababan de vivir. Pero no había palabras suficientes, porque hay momentos que no se entienden con la mente, se sienten en la piel, quedan en el alma, transforman todo en algo que permanece. Los discípulos también caminaban, pero ya no eran los mismos. Habían visto la escasez, y luego vieron la abundancia. Habían sentido la duda, y luego experimentado la fe, y en algún lugar dentro de ellos, algo había cambiado para siempre, porque ahora sabían que no se trataba de lo que tenían, sino de a quien se lo entregaban. Aquella escena quedó atrás. El campo, la multitud, los panes. Pero el significado no se fue, porque esa historia no pertenece solo a ese momento. Sigue ocurriendo, sigue repitiéndose, en la vida de cada persona que se enfrenta a lo mismo, a sentir que no tiene suficientes fuerzas, recursos ilimitados, esperanza infinita. Y sin embargo, es ahí donde esta historia cobra vida. Porque el milagro no comienza cuando todo está resuelto. Comienza cuando alguien decide confiar. Cuando alguien decide entregar lo poco que tiene, aunque parezca insignificante. Porque en las manos de Dios, lo pequeño deja de ser un límite, y se convierte en el comienzo de algo mayor. Y tal vez hoy, esta historia no trata solo de panes y peces. Tal vez trata de ti, de aquello que llevas en tus manos, cuando sientes que no alcanza, de tu fe que has estado dudando en entregar. Porque si algo nos enseña este momento, es que Dios no está esperando que tengas más. Está esperando que confíes, que entregues, que permitas que Él haga lo que tú no puedes hacer. Y cuando eso sucede, la historia cambia, siempre cambia, porque en las manos correctas, lo poco nunca vuelve a ser solo poco, se convierte en el comienzo de un milagro. Reflexión. Cuando lo poco se convierte en suficiente. La historia de la multiplicación de los panes no comienza con abundancia, comienza con escasez, con una multitud que tiene hambre, discípulos que no saben qué hacer, recursos que parecen insuficientes. Y si somos honestos, esa escena se parece mucho a la vida real, porque todos, en algún momento, hemos sentido que no tenemos lo suficiente. No hay demasiado tiempo, tampoco suficiente fuerza. Hay pocas oportunidades. Miramos lo que tenemos y lo comparamos con lo que necesitamos. Y casi siempre, parece poco, demasiado poco. Pero esta historia nos muestra algo que cambia completamente esa perspectiva. Dios no trabaja desde la cantidad, trabaja desde la entrega. El milagro no comenzó cuando apareció más alimento. Comenzó cuando alguien estuvo dispuesto a ofrecer lo que tenía. 5 panes, 2 peces, algo pequeño, algo que cualquiera habría considerado insignificante, pero en las manos correctas, eso fue suficiente. Y tal vez esa es la parte más importante de toda esta historia, que muchas veces no es la falta de recursos lo que nos limita, sino la falta de confianza para entregar lo poco que tenemos, porque queremos ver resultados antes de dar el paso. Entender antes de confiar. Queremos seguridad antes de obedecer. Pero Dios opera de otra manera. Primero recibe, y luego transforma. Primero toma lo pequeño,
y luego lo multiplica. La multiplicación no ocurrió en las manos del niño, ocurrió en las manos de Jesús. Y eso cambia todo, porque nos recuerda que no se trata de lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos, sino de lo que puede suceder cuando dejamos de aferrarnos y comenzamos a confiar. Y quizás hoy, la pregunta no es cuánto tienes. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entregarlo? Porque lo poco que parece insignificante puede convertirse en algo extraordinario cuando se pone en las manos de Dios. Hay historias que se escuchan, historias que se quedan. Esta es una de ellas. Porque no habla solo de un milagro que ocurrió hace mucho tiempo. Habla de algo que sigue ocurriendo hoy. Habla de esos momentos en los que miramos nuestra vida y sentimos que no es suficiente. De esos días en los que las fuerzas se acaban y las respuestas no aparecen. De esos instantes en los que lo que tenemos en las manos parece demasiado pequeño para cambiar algo. Pero esta historia nos susurra algo diferente, que el milagro no comienza cuando todo está resuelto, cuando decidimos confiar, donde soltamos el miedo, cuando dejamos de medirlo todo, donde damos ese paso, aún sin entenderlo completamente, porque en las manos de Dios, lo poco deja de ser un límite, se convierte en una semilla, y esa semilla puede crecer más de lo que imaginamos. La multitud fue alimentada, pero el verdadero milagro fue lo que quedó en el corazón de quienes lo vivieron. Una certeza, una verdad que no se olvida, que Dios no llega tarde, que Dios no se queda corto, que Dios no trabaja desde la escasez. Dios multiplica. Y quizás hoy, esta historia no termina aquí, tal vez apenas comienza. Tal vez esta historia está llegando a ti, para recordarte algo que habías olvidado, que no necesitas tenerlo todo, no necesitas esperar el momento perfecto, tampoco necesitas más. Para comenzar, solo necesitas confiar y permitir que lo poco que tienes pase a las manos correctas, porque ahí todo puede cambiar, y lo que hoy parece insuficiente, mañana puede convertirse en el testimonio de un milagro. Y si esta historia ha resonado contigo, si en algún momento sentiste que hablaba directamente a tu vida, no lo dejes pasar, porque hay mensajes que llegan justo en el momento indicado. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, historias que no solo se escuchan, sino que despiertan algo dentro del corazón, te invito a caminar con nosotros. Puedes suscribirte a este canal y formar parte de este espacio donde cada historia tiene un propósito. Si este mensaje tocó tu vida, deja un me gusta, porque ese pequeño gesto permite que este mensaje llegue a alguien más que también lo necesita. Y si conoces a alguien que hoy siente que no tiene suficiente, compártele este video. A veces, una historia puede ser el inicio de algo nuevo. Y ahora, quédate con nosotros, porque en el siguiente video exploraremos otra historia, que podría recordarte que incluso en los momentos más difíciles, Dios sigue haciendo lo imposible. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.